Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo el pastor Braulio Núñez. Y en el día de hoy quiero compartir contigo cómo vencer el miedo escénico, cómo vencer el hablar en público. Déjame decirte que tengo ya más de 30 años como predicador y 5 años que estoy pastoreando junto a mi esposa una pequeña congregación acá en la ciudad de Filadelfia. Déjame decirte también que en mi comienzo se me hizo bien difícil poder articular mis pensamientos y mi palabra para poder llevar el mensaje. Así que no te vayas porque te voy a estar dando los pasos que tuve que dar para poder vencer y controlar este miedo escénico que no me permitía articular mis pensamientos y articular mis palabras. Y te voy a estar contando también lo que me sucedió la primera vez que prediqué. Regresamos después de la intro. No te vayas. El hablar en público no es fácil. Y puede ser algo que nos puede inclusive hasta paralizar. Porque empezamos a pensar si vamos a articular los pensamientos que vienen a nuestra cabeza, si vamos a poder articular, si vamos a podernos expresar de la manera adecuada. Muchas de las veces también nos comparamos cuando vemos a otros oradores que se expresan de una manera tan elocuente. Y es inevitable la comparación. Así que nosotros tenemos que aprender cómo canalizar entonces esos pensamientos y ese nerviosismo que viene cuando nosotros tratamos de predicar o de hablar en público. Así que recuerdo que la primera vez que se me invitó empecé a dar ya señales en la congregación en la que estaba con mi pastor, el reverendo José Dolores Aguayo y la pastora Luz Milagros Arias. Empecé a dar ya señales de que podía ser un predicador en las escuelas bíblicas y en pequeñas partes que me daban. Así que llegó el momento en que la congregación me permitió predicar. Y recuerdo que cuando me dieron el micrófono era un ayuno. Y cuando me dieron el micrófono ya yo tenía todo preparado. Era mi primera vez que me iba a parar frente a una congregación. Y no estaba la congregación completa. Había solamente un grupo en la mañana. Y me tocó a mí la parte para ser el predicador de ese día. Así que yo estaba ya nervioso, sentado en la banca, esperando pues, esperando que el tiempo se alargara, porque la realidad era que los nervios me tenían descontrolado. Y bueno, llegó mi parte, llegó el momento en el que tuve yo que pararme al frente a traer mi predicación, la predicación que había preparado, y recuerdo que tenía un micrófono en la mano y voy a usar esto para simbolizar el micrófono. Y recuerdo que la mano me empezó a temblar de esta manera y yo trataba de mantener el micrófono cerca de mi boca, pero no podía porque estaba bien nervioso y los nervios pues me tenían descontrolado. Así que mientras estoy tratando de articular mis pensamientos, a la misma vez pienso y digo, bueno, si cojo el micrófono con la otra mano, a lo mejor voy a poder controlar el temblequeo que tengo. Así que cuando puse la otra mano, lo que empezaron las manos fue a moverse porque el nerviosismo fue grande. Esa fue mi primera experiencia y nunca se me va a olvidar. Ahora, ¿qué pasos di después de ahí para poder controlar esos nervios, para poder entonces articular los pensamientos y las palabras que había ya preparado? Bueno, y lo que te voy a decir, el primer paso que di es que reconocí y reflexioné que en verdad yo tenía miedo escénico. Entendí que sí, me daba vergüenza posiblemente el hablar frente a otras personas y muchas de las veces pensaba que me podían juzgar en lo que iba a decir. Así que lo primero que empecé a hacer fue practicar todo lo que iba a hablar. Así que la primera vez escribí todo. La primera vez que me tocó predicar, así que escribí todo, aún los amenes que me tocaban decir o los gloria a Dios, que en el caso mío como predicador, de esta manera para poder, viendo a otros predicadores, cómo lo hacían y alentaban a la congregación a que se mantuviesen en un estado de adoración y de comunión, pues yo escribí todo. Recuerdo que tuve que escribir todo y ensayé y ensayé y ensayé y ensayé. Ensayar muchas veces todo lo que iba a hablar.
hasta que me sintiera seguro. Busqué el significado en un diccionario de todas las palabras que yo iba a usar para poder tener una idea clara que lo que yo iba a hablar era algo que estaba propiamente, ¿verdad?, utilizado, que las palabras eran las palabras propias, eran las palabras que iban en la conversación o que iban en mi oratoria. Y empecé entonces también a usar lo que es la visualización. Empecé a verme de manera más confiada. Empecé yo mismo a visualizarme, a darme confianza a mí mismo y a yo mismo hablarme de que me había preparado y asegurarme, darme confianza. Yo mismo me decía, me preparé, estoy bien preparado para esto, estoy preparado para hacerlo. Y empecé a visualizarme. Esto me ayudó mucho. De hecho, practicar aún hasta mis ademanes, la manera en que iba a mover las manos, la manera en que iba a mover el cuerpo. Practiqué todo. Así que ese es el consejo número 1, ensayar y escribir todo lo que iba o lo que vas a decir. No dejes pasar nada. Y tratar de mantenerte, otro punto es mantenerte en lo que has ensayado. Una de las cosas que nos pasan, me pasan a mí y estoy seguro que le pasan a la mayoría de los que hablan en público, es que después que tienes algo preparado, viene entonces la pregunta si lo que tengo es lo que voy a hablar. Y muchas de las veces cuando estamos en el lugar, y lo digo porque me lo ha pasado, cuando estamos en el lugar ya que sabemos que nos toca la parte, vienen pensamientos de querer arreglar o modificar lo que ya hemos preparado. Y entonces es importante que desde que salgas de tu casa, tengas claro lo que escribí, lo que practiqué, lo que ensayé, es lo que voy a dar. Y no te dejes mover por esa tentación, podríamos llamarlo de esa manera, esa tentación de querer alterar lo que ya tú has ensayado. Y eso te puede, si te dejas llevar por esa emoción, eso te puede jugar una trampa a la hora de tu presentación. Creo realmente en lo que es mantenerte, en lo que ya tú has ensayado, en lo que ya tú has practicado. Claro, en el caso mío, ¿verdad? Y en el caso de todos aquellos que me puedan estar escuchando que son predicadores, oramos y entendemos que hablamos con Dios, ¿verdad? Y sé que esto también le puede servir a personas que no necesariamente vayan a hablar a una congregación. Esto también le puede servir a personas que vayan a hablar en público, una presentación en la escuela, un informe, orar en la escuela. Eso también lo puedes utilizar, ¿verdad? Te puede servir para que puedas vencer ese miedo escénico. Ensayar, practicar, hacerlo frente a un espejo. Como dije, practiqué aún mis ademanes, practiqué la manera en que me iba a mover, practiqué la manera en que iba a mirar a las personas. Porque una de las cosas que es muy importante cuando vas a traer un mensaje es el contacto visual con la persona a la que estás hablando, en este caso el público. Entonces, una de las cosas que se hace es, y que un tip que te puedo dar es que al hablar, escoge un punto a la distancia donde te vas a fijar, donde vas a estar mirando dentro del público y que tu mirada pareciese que está mirando a algo o a alguien, pero no necesariamente a una persona en particular, porque le estás hablando a un auditorio. O sea que tu mirada tiene que ser centrada hacia el auditorio para que todo el auditorio pueda ver lo que tú, ¿verdad?, estás o puede entender porque le estás hablando, y aunque le estás llevando un mensaje a todo un auditorio, el mensaje tiene que ser dirigido como si fuese a una persona. O sea que el contacto visual es muy importante, pero eso ya son puntos más adelante. Practicar, visualizarte el discurso lo más que puedas.
visualizarte, la visualización de lo que vas a hacer. Visualiza aún la reacción positiva del público, ¿verdad? De los que te van a estar escuchando en respecto a eso o a ese mensaje que tú estás llevando. Familiarízate con el lugar. Familiarízate con el lugar. Una iglesia, si sabes, si en el caso, vuelvo y repito, en el caso mío como predicador, saber la línea de pensamiento de la congregación que te invitó, eso ayuda, te familiariza para que así entonces lo que tú vas a llevar sea de acuerdo a lo que ya esa persona, ¿verdad? O esa congregación están acostumbrados. Esto te va a dar confianza. Y no estoy diciendo con esto que el mensaje va a ser un mensaje preparado para que guste. No es lo que estoy diciendo. Es un mensaje dirigido por el Señor en oración, para aquellos que somos predicadores o maestros, dirigido por el Señor, pero reconociendo cuáles son los puntos, ¿verdad? La línea de pensamiento de las personas a las que tú te vas a estar dirigiendo. Esto te va a ayudar y te vas a sentir confiado. ¿Ven? Si el Señor te da algo que tú entiendes que va a chocar con la línea de pensamiento, tienes que también tener la confianza de que lo que estás recibiendo viene de parte de Dios. Y esto es para los predicadores, ¿verdad? Este consejo. Amén. Otra de las cosas que yo recuerdo que tuve que hacer fue, y que aún lo practico, para todo lo practico, es la respiración profunda. Yo practico mucho lo que es la respiración profunda para mantener mi cuerpo en calma. Trato de mantener mi cuerpo en calma siempre. Así que siempre he aprendido esto y te lo voy a compartir contigo. Te va a ayudar a vencer la ansiedad. Y es respirar profundamente por la nariz y exhalar. Hacer este tipo de ejercicio te va a ayudar a mantener tu cuerpo en calma y va entonces a nivelar la ansiedad de tu cuerpo. Existen también tesis, existen pastillas o medicamentos que ayudan a que nosotros también podamos mantener nuestro cuerpo en calma, el nerviosismo y la ansiedad. Así que si puede, hay tesis, yo creo mucho en lo que son los tesis. Hay un té que se conoce en Puerto Rico que es el té de valeriana. Así que eso es un tip y me parece que en otros países también lo conocen de la misma manera. Tomas un tececito y haces los ejercicios, te practicas y esto te va a ayudar, ¿verdad? Mucho. Otra cosa es buscar apoyo. Empecé a buscar apoyo, en el caso mío, vuelvo y repito, como predicador. Empecé a buscar apoyo con personas que yo sabía que ya lo habían hecho, que tenían experiencia. Así que reconocí, empecé a preguntar tips. Nadie tenía un video como este diciéndome qué hacer. Así que empecé a acercarme y aunque tengas este video, mi consejo es ver donde otras personas que ya lo han hecho y te van a dar tips, me dieron tips y podría mencionar aquí muchos nombres, pero no quiero pecar dejando pasar un nombre por alto. Así que mucha gente me acerqué, pero sí puedo mencionar un nombre, mi esposa, que ya tenía más experiencia que yo en lo que eran las presentaciones orales y verbal. Dentro de la congregación, ella había sido criada en la iglesia, pues ella me ayudó también mucho en mis comienzos. Hoy en día, pues ya las cosas son diferentes. Para yo llevar un mensaje, lo que hago es que pues hago anotaciones o apuntes. No escribo tanto como lo hacía al principio, así que solamente ya no predico leyendo como tal, sino que hago anotaciones, apuntes, y eso me dan como el arranque a lo que ya yo había escrito en mi bosquejo principal. Así que no llevo ese bosquejo grande escrito como lo hacía al principio, llevo un bosquejo más reducido. Entonces, estos son, ¿verdad?, los consejos que te puedo dar para que puedas vencer el miedo escénico. Y sobre todo, más importante que todo, orar.
en el caso de que los que son predicadores, orarle al Señor para que te ayude a tu poder articular, a tu poder llevar el mensaje que Dios te ha dado a la congregación y a los hermanos que están esperando que te levantes y lleves la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. Hasta luego. No olvides suscribirte a mi canal.